Revelado, el increíble secreto que transformó el traspaso de mi casa en un momento conmovedor. María se encontraba en el ático de la casa familiar, entre cajas de recuerdos y objetos cubiertos de polvo. El aire cargado de nostalgia la oprimía aún más al pensar en la inminente pérdida de su hogar. La hipoteca había aumentado y las deudas se acumulaban, amenazando con arrancarle el único refugio donde había criado a sus 2 hijos. Miró las paredes desgastadas, llenas de risas, llantos y memorias, y sintió un tirón en el corazón. ¿Y si no podía mantenerlo? Mientras examinaba los objetos guardados, sus dedos toparon con un paquete de cartas amarillentas. Eran de su abuelo, un hombre que había luchado toda su vida por la dignidad. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente, llenándola de una determinación inesperada. La lucha es de los que se atreven a soñar, había escrito. María sintió un abismo de contradicciones dentro de ella. La desesperanza por perder su hogar y a la vez una chispa de valentía encendida por esas cartas. ¿Pero podía realmente enfrentarse a un sistema que parecía destinado a aplastarla? Tomó una decisión impulsiva: buscar ayuda de don Ramón, el antiguo abogado del barrio. Recordaba su voz firme y su mirada llena de convicción. ¿Y si él pudiera encontrar una solución? Caminó hacia su casa sintiéndose caminando en un hilo entre la esperanza y el miedo. ¿Qué pasaría si mi búsqueda le costaba la estabilidad a mis hijos?, se cuestionaba. No podía soportar la idea de que su lucha pudiera convertirse en su culpa. Al llegar, don Ramón la recibió con su habitual calidez, pero sus ojos se llenaron de preocupación al escuchar su historia. Mientras hablaban, la ansiedad se apoderó de María. El estrés de los días pasados la hizo dudar de sí misma. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si fracaso? Descubrir la herencia oculta podía ser un camino lleno de espinas. Se sentía pequeña y vulnerable, lidiando con una presión que le oprimía el pecho. No solo se trataba de ella, ahora era un juego de todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada documento que revisaban, la tensión aumentaba. Al mirar la pila de papeles en la mesa, la angustia la envolvía. Cada firma, cada sello, parecía un paso más hacia un abismo de incertidumbre. Ella sabía que, si fallaban, no solo perdería la casa, sino que también afectaría el futuro de sus hijos. ¿Están realmente listos para esto?, se preguntaba, sintiendo un nudo en la garganta. Ellos solo eran niños, pero María sabía que la carga de su angustia también se les estaba deslizando a ellos. Cuando finalmente enfrentaron a un funcionario del registro que rápidamente desestimó su reclamo, un torrente de impotencia la invadió. ¿Por qué tienen que ser así?, pensó mientras su mente giraba. Justo cuando la desesperación la asfixiaba, recordó a su abuelo, quien nunca se rindió. Ese momento crucial se tornaba en una paradoja. Debía enfrentar el desafío para no rendirse. Antes de que ella pudiera pronunciar palabras de resignación, su mirada se encontró con la de sus hijos que estaban a su lado, expectantes. Aunque la batalla era difícil, un nuevo horizonte se dibujaba en el aire. Mientras la tensión llenaba la habitación, un futuro incierto se aproximaba, dejando a María en la frontera entre la lucha y la rendición, y preguntándose si su determinación bastaría para recuperar lo que una vez fue suyo. María respiró hondo, sintiendo el aire pesado de la oficina de don Ramón. Sabía que, en cualquier momento, su camino se bifurcaría hacia la desesperanza o la lucha. Las cartas de su abuelo palpitaban en su memoria,
cada frase un recordatorio de que la adversidad podía superarse. ¿Pero cómo? Justo cuando la amargura quería apoderarse de ella, una idea inesperada se abrió paso en su mente. Y sí empezaba a investigar sobre caminos alternativos, sobre la historia detrás de su casa. Esa no era solo una propiedad, era una herencia familiar, y había más en juego de lo que ella pensaba. Tomó la decisión de visitar a los vecinos más antiguos del barrio. Sus residencias, desgastadas pero llenas de historias, le ofrecerían un vistazo de lo que había sucedido en la zona y, quizás, alguna pista que podría ayudarla. Sabía que sus palabras estarían cargadas de peso, pero estaba dispuesta a escuchar. El día siguiente, María comenzó su recorrido. Se presentó en la casa de doña Clotilde, una vecina de la cual había escuchado miles de relatos. Su risa resonó y las arrugas en su cara parecieron hacerse más profundas mientras se sentaban a tomar una taza de café. Con cada palabra, la voz de doña Clotilde la llenaba de vida. Habló de cómo cada vivienda había sido construida con sacrificio, con historias entrelazadas, y reveló que la casa de María tenía una historia de resistencia. «Aquí nunca hemos dejado que nadie nos quite lo que es nuestro», le dijo, mientras sus ojos brillaban con una sabiduría inquebrantable. Mientras escuchaba, María comenzó a entender que su hogar no solo le pertenecía a ella, sino que era parte de un legado más grande. La idea de luchar se tornó más clara. Después de despedirse, no solo se llevó el recuerdo de una conversación entrañable, sino también la convicción de que tenía un propósito. Instintivamente, sentía que su vida había girado. Esa convicción la llevó a buscar documentos antiguos, registros que pudieran demostrar la historia de su propiedad. Pensó en todos los momentos difíciles que había enfrentado, pero ahora se sentía determinada a salir de la sombra de la resignación. Se acercó a la biblioteca local y comenzó a revisar los archivos, descubriendo viejas escrituras que narraban la firmeza de su linaje. Cada página que pasaba alimentaba su deseo de luchar por lo que era suyo. Sin embargo, la búsqueda no estaba exenta de riesgos. Una tarde, mientras se adentraba en los archivos, encontró un registro que sugirió que su familia había sido amenazada en el pasado por intereses ajenos que buscaban apropiarse de sus tierras. Aunque el temor la invadió, María sintió que esa información también podía ser su arma. Este descubrimiento iba más allá de preservar un hogar. Era un acto de resistencia, un grito de guerra. Ella podría usar esa historia como base para construir su defensa. Con la determinación renovada, regresó al despacho de don Ramón. Se sentía más fuerte, más segura de sus pasos. Al ingresar a la oficina, el semblante de don Ramón se iluminó, y antes de que él pudiera saludar, ella exclamó: «He encontrado algo que puede cambiarlo todo». La mirada de su abogado se tornó curiosa e inmediatamente se dispuso a escucharla. María comprendió que había alcanzado un punto de no retorno. La lucha no sería fácil, pero su espíritu estaba forjado en la lucha y no se detendría. Las decisiones venideras no harían más que intensificar el conflicto interno que había estado vivenciando, llevándola a cuestionar su propia fortaleza. El momento de la verdad se acercaba, y María sintió que, al final, todo podría depender de las acciones que tomara a partir de ese instante. ¿Sería capaz de confrontar a quienes amenazaban lo que era suyo? El peso de la historia sobre sus hombros parecía asfixiarla, mientras se preguntaba si había estado lista para esta guerra que había comenzado a desatarse. La historia de su hogar y su legado estaban en juego, y había tomado la decisión de luchar. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, una pregunta paralela la inquietaba. ¿Dónde trazaría la línea entre defender su hogar y arriesgar su tranquilidad mental? La batalla apenas comenzaba, y ella ya se encontraba en el ojo de la tormenta. María se sentó frente a don Ramón, tratando de calmar la agitación que le producía su reciente descubrimiento. Aquella historia que había encontrado en los documentos antiguos no solo confirmaba que su familia había luchado por sus derechos, sino que contenía un elemento inesperado:
nombres, fechas y circunstancias que aportaban fuerza a su defensa. A medida que compartía su hallazgo, cada palabra parecía desatar un torrente de valor dentro de ella, transformando el temor en resolución. Don Ramón asintió, el interés brillando en sus ojos. «Esto cambia las cosas, María», afirmó, tomando notas mientras ella hablaba. «Debemos construir una estrategia sólida. El legado de tu familia podría ser la base para impugnar cualquier intento de desalojo». La conversación fluyó hacia aspectos legales, posibilidades de testimonios y la creación de un relato que pudiera conmover tanto al juez como a la comunidad. María se sintió revitalizada. Era más que una simple batalla por una casa. Se había convertido en la protagonista de su propia historia, tejiendo un futuro que antes parecía borrarse. No obstante, esa nueva energía estaba acompañada de un peso. A cada momento que pasaba, reflexionaba sobre la responsabilidad que conllevaba ser campeón de un patrimonio familiar. Aquello iba más allá de ella. Era un deber hacia quienes habían construido ese hogar con sudor y lágrimas. La vena de la historia palpitaba en su interior, alimentándola, pero también llenándola de dudas sobre su capacidad para cumplir con aquella misión. Al salir del despacho de don Ramón, su mente se precipitó en una maratón de pensamientos. Sus pasos, firmes inicialmente, empezaron a tambalearse. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si mis miedos me traicionan en el momento más crítico?, se cuestionaba. La lucha, aunque impulsada por una historia rica en resiliencia, también la colocaba en un dilema moral. ¿Cómo mantenerse fiel a esa herencia sin sacrificar su salud emocional? Decidida a encontrar respuestas, buscó la calma en el parque cercano, un refugio de naturaleza en medio del caos. Con cada inhalación de aire fresco, intentaba despejar sus pensamientos, pero era en esos momentos de soledad donde su conflicto interno se intensificaba. Visualizaba la confrontación con sus enemigos, aquellos que se atrevieron a poner en peligro lo que su familia había defendido. La rabia chorreaba en su interior, pero también la incertidumbre sobre cómo enfrentarlos. Frente a la sombra de un árbol, se sintió pequeña e insignificante, pero un recuerdo la alcanzó. Las palabras de doña Clotilde resonaron en su mente. «Aquí nunca hemos dejado que nadie nos quite lo que es nuestro». Fue como una chispa que encendió algo dentro de ella. En ese instante, con sus dedos acariciando el tronco rugoso, decidió que no solo se trataría de enfrentar a sus adversarios, sería un viaje de autoconocimiento y empoderamiento. Tomó la resolución de prepararse mejor. Buscaría no solo conocimiento sobre su legado, sino también reforzar su capacidad personal. Le prometió a sí misma que aprendería a manejar sus sentimientos de ansiedad, que buscaría apoyo y que se desafiaría a crecer. La lucha no solo sería externa, el verdadero vencedor tendría que ser ella misma. De regreso a casa, su mente se llenó de nuevas estrategias. Se inscribiría en talleres de oratoria, buscaría amigos o mentores que la apoyaran y sumaría cartas de recomendación de antiguos vecinos que conocieran su historia. Necesitaba construir un equipo, una red que no solo la respaldara legalmente, sino emocionalmente. Pero cuanto más avanzaba en su planificación, una sombra de advertencia se asomaba en su mente. No todo el mundo compartiría su deseo de preservar su hogar. Las intenciones de quienes amenazaban su legado seguían ahí, latentes y movedizas, dispuestas a jugar sus cartas. Era inevitable que la confrontación se avecinara. María sintió que el tiempo se comprimía a su alrededor, mientras una pregunta se convertía en un eco constante. ¿Estaría dispuesta a arriesgar toda su tranquilidad por lo que creía? La noche se volvía más oscura, pero su determinación brillaba con más intensidad. Pese a sus miedos, la voz interior que le decía que debía luchar se volvía cada vez más fuerte. Con cada paso que daba, la batalla se acercaba más. El momento decisivo no tardaría en llegar. Qué crucial podría ser su preparación, su historia y, sobre todo, su voluntad de aferrarse a lo que era realmente suyo. Estaba en la encrucijada de un camino que no solo la transformaría a ella,
sino también la concepción que tenía de quién realmente podía llegar a ser. Justo cuando pensaba que se adentraba en la senda correcta, percibió un rostro conocido en la multitud, alguien del pasado que podría cambiarlo todo. El rostro que María reconoció en la multitud pertenecía a Javier, un antiguo amigo de la infancia, alguien que había sido parte de sus días más felices, pero que desapareció de su vida en medio de circunstancias confusas. La conexión entre ellos siempre había sido fuerte, hasta que las decisiones de cada uno los llevaron por caminos diferentes. Ahora, su presencia parecía un signo del destino, una oportunidad que podría influir en su lucha actual. María sintió un torrente de emociones, confusión, nostalgia y una pizca de miedo. Se detuvo en seco, observándolo acercarse. ¿Qué significaba su regreso en este momento crucial? La ansiedad la impulsó a refugiarse en su coraje. Mientras Javier la saludaba con un cálido abrazo, no pudo evitar cuestionar si su reencuentro traería consigo un apoyo incondicional o más bien un nuevo desafío emocional. «No puedo creer que seas tú», dijo Javier, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y sorpresa. «¿Cómo has estado?». María trató de ocultar su turbulencia interna. La sonrisa de Javier también despertó recuerdos de épocas pasadas, momentos sencillos en los que la vida parecía menos complicada. Pero la batalla que tenía entre manos no permitía lujos de introspección. «Estoy bien, pero enfrento una situación complicada. Mi familia y yo estamos luchando por mantener nuestra casa», respondió con una sinceridad que resonó en su corazón. Javier frunció el ceño, su preocupación evidente. A medida que le relataba la historia de su familia y el legado que defendía, comenzó a notar la intensidad en la mirada de su amigo. Él siempre había sido alguien perspicaz, capaz de captar las sutilezas de los sentimientos que muchos ignoraban. Era posible que pudiera ofrecerle más que compañía. Tal vez sus conocimientos o conexiones pudieran ser justo lo que necesitaba. «Es una batalla admirable, María», dijo Javier, su voz grave y evocadora. «Me alegra verte tan decidida. Me gustaría ayudar». Aquel ofrecimiento la abalanzó en un torbellino de dudas y esperanzas. ¿Podía realmente confiar en él nuevamente? A lo largo de los años, había aprendido la importancia de la colaboración en su viaje, pero también los peligros de confiar demasiado pronto. Se sentía vulnerable, situada en un punto de inflexión donde debía elegir sabiamente con quién rodearse en un momento tan crítico. «¿Qué sabes del proceso legal?», les preguntó, intentando medir su disposición y habilidad. «Mi enfoque es estratégico, pero también tengo que manejar mis preocupaciones emocionales». Javier hizo una pausa. Una chispa de comprensión brilló en su mirada. «He estado trabajando en el área de derechos de propiedad, especialmente en casos de conservación de patrimonio. Puedo ofrecerte consejo y, si lo deseas, manejar parte de la investigación que necesitas. Pero necesitaré que confíes en mí», dijo, dejando caer su voz en un tono casi conspirativo. Las palabras de Javier resonaron en la mente de María. La tentación de aceptar su ayuda era inmensa, pero su experiencia la había enseñado que la confianza debía cimentarse en la historia compartida, y su relación no había tenido el tiempo necesario para crecer de nuevo. ¿Sería capaz de abrirse a él de nuevo, arriesgando el delicado equilibrio de sus emociones? Mientras debatía internamente, la risa distante de niños jugando en el parque le recordó por qué luchaba, no solo por su hogar, sino por las generaciones que vinieron antes que ella. Finalmente, en un acto de fe hacia su propio proceso de crecimiento, se permitió dar el primer paso. «Está bien, vamos a trabajar juntos», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía en el interior. Javier sonrió, y eso trajo una calidez que aumentó su determinación. La colaboración con Javier significaba más que conocimiento legal. Significaba un nuevo nivel de vulnerabilidad y, a la vez, una oportunidad para aprovechar lo que la vida le había proporcionado. Sin embargo, las lecciones del pasado seguían pesando sobre ella, y la pregunta permanecía en su mente. ¿Podría realmente abrir su corazón y su mente a alguien que había sido parte de su historia sin que esa historia la derrumbara?
Era una prueba de su crecimiento personal. A medida que la noche caía, el aire se llenó de promesas de reconstrucción, pero también de minuciosos dilemas. En su interior, una inquietud ardía. Cada paso hacia adelante podría abrir viejas heridas y generar nuevos riesgos. María se encontró frente a un nuevo dilema. Si su lucha por la casa redefiniría no solo su vida, sino también las relaciones que podía forjar, ¿estaría dispuesta a cambiar para crecer? Con esa pregunta resonando como un eco, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. María se sentó en su pequeño escritorio al día siguiente. La luz natural iluminaba las páginas desordenadas de documentos esparcidos por toda la superficie. Javier había sugerido que cada detalle sobre la propiedad estaría crucial para su caso, así que la organización se volvió un imperativo. Sin embargo, con cada hoja que examinaba, crecía una sensación de abrumadora carga. Necesitaba más que simplemente recopilar información. Debía construir una estrategia sólida y, lo que era más importante, debía confiar en su instinto. El teléfono vibró, rompiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Javier, preguntando si podían reunirse para discutir su avance. Se sorprendió al descubrir una chispa de emoción en su pecho. Trabajar juntos estaba despertando un antiguo sentido de pertenencia que había perdido en su travesía. Sin embargo, no pudo ignorar esa voz interna que le recordaba los riesgos de dejarse llevar por las emociones. Cuando llegó a la cafetería, le costó sacudirse la sensación de inseguridad. Javier la recibió con una sonrisa que iluminó su rostro. Su actitud confiada parecía contagiosa. Se sentaron en una esquina tranquila, lejos del bullicio, y pronto comenzaron a revisar los documentos que ella había reunido. «Tu investigación es impresionante», dijo Javier, hojeando el archivo. «Pero creo que necesitamos profundizar en las implicaciones legales. Hay elementos históricos en la propiedad que podrían jugar a nuestro favor». María sintió una presión en su pecho. La idea de profundizar en asuntos legales no solo la decía de conocimientos específicos, sino que también implicaba afrontar los riesgos de un camino incierto. La vulnerabilidad se apoderó de ella, y por un momento se preguntó si podía soportar otra decepción. «¿Tú crees que realmente podemos hacer esto?», preguntó, apretando la taza con nerviosismo. «He estado luchando sola tanto tiempo que no sé si tengo lo que se necesita para salir adelante». Javier la miró. Sus ojos mostraban una combinación de comprensión y determinación. «Por supuesto que podemos, María. Tu fuerza y tu historia son parte de este proceso», dijo, sus palabras resonando en el eco de su propia lucha interna. «Cada paso que das está construido sobre la laboriosa historia de tu familia, y eso tiene un peso que defender». Algo en su voz logró superar la muralla de desconfianza que María había construido a lo largo del tiempo. ¿Podría ser que las palabras de apoyo también fueran un catalizador para su propio crecimiento personal? A medida que se adentraban en el tema, empezó a sentir cómo su autoconfianza se reavivaba, alimentada por la urgencia de su misión. Al finalizar la reunión, una idea comenzó a gestarse en su mente. Era hora de viajar a la oficina de registros de propiedad. Conocía la necesidad de entrar en acción y, más importante aún, dejar de lado el miedo que la había paralizado. Su determinación estaba en aumento y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía transformar la lucha por su hogar en algo más grande, una reclamación de su identidad. Días después, en la oficina de registros, María estaba rodeada de papeles y permisos. La tensión acumulada se transformó en un enfoque casi láser. Mientras revisaba documentos antiguos, un detalle intrigante llamó su atención. Algo que no había considerado antes, un posible vínculo familiar con la historia de la propiedad que podría revolucionar su argumento. Sin embargo, de repente, su corazón se detuvo. Un guardia de seguridad se acercó, su rostro impenetrable revelando que había visto algo que no le agradaba. «Usted no debería estar aquí», dijo, interrumpiendo su investigación. La sensación de ser descubierta la golpeó como un balde de agua fría. Sin embargo, en el fondo de su mente comenzó a desenredarse un nuevo enfoque, una estrategia arriesgada que podría cambiar el rumbo de su caso a pesar de todas las advertencias.
Quizás esto no es solo sobre la casa, pensó. Si realmente quería aprovechar todas sus habilidades, tendría que enfrentarse a su propio pasado con más valentía de lo que había imaginado. Y en ese momento, comprendió que su viaje personal apenas estaba comenzando. Tenía que salir adelante, no solo como defensora de su hogar, sino como arquitecta de su propio destino. La incertidumbre pululaba en el aire, y María se preguntó si podría sostener el contacto con Javier al mismo tiempo que navegaba la tormenta que se avecinaba. ¿Podría mantener el control mientras nuevos secretos se revelaban bajo la superficie de su búsqueda? El juego había cambiado, y ella estaba lista para tomar su lugar en el tablero. El guardia de seguridad la miró con escepticismo, como si cada segundo que pasaba en su proximidad fuera un atentado a la autoridad en su entorno. El asombro y la determinación comenzaron a chocar en su interior. María sintió cómo una ráfaga de adrenalina le empujaba hacia adelante, desafiando cada impulso de huir. Bajo la presión de aquel momento, se vio obligada a elegir. Podría citar la inocencia de su papel como investigadora, o atreverse a confrontar su situación y hacerse valer. «Estoy aquí para revisar los registros de la propiedad familiar», dijo, tratando de mantener la voz firme mientras su corazón latía con fuerza. «Es importante para mí». El guardia frunció el ceño. La calma que ella había anticipado no llegaba. El panorama parecía cada vez más sombrío. En su interior, un torrente de dudas murmuraba que quizás Javier y ella estaban sobreestimando sus posibilidades. Pero en lugar de ceder ante el miedo, decidió aprovechar el momento de incertidumbre como combustible. «Este lugar puede contener la clave para mi historia familiar», continuó, tratando de que su voz sonara convincente. «No solo estoy luchando por una casa, sino por la identidad de mi familia». Las palabras parecieron penetrar la coraza de indiferencia del guardia. Un leve atisbo de interés cruzó su rostro, y eso hizo que la fe de María se reavivara. Había despertado una humanidad que no había anticipado. «Déjame ver esos documentos», dijo él al fin, no sin reticencia. «Pero, si no tienes el derecho, no puedo dejarte aquí». En esa presión extraña, María sintió que, a pesar del riesgo, su voz había encontrado su lugar. Al revisar los documentos y organizar sus hallazgos, se dio cuenta de que no solo estaban en juego la propiedad y la historia familiar, también estaba en juego su capacidad para superar sus propias limitaciones y temores. Días después, mientras se sumergía nuevamente en la investigación, algo cambió en su forma de pensar. La búsqueda no era simplemente sobre obtener algo tangible. Se trataba de descubrir su voz, reafirmar su historia y, sobre todo, empoderarse. Una revelación despertó dentro de ella. Su inexperiencia no la desligaba de una sabiduría heredada, sino que la vinculaba profundamente a su historia familiar. Se dio cuenta de que había algo en su linaje que podrían desenterrar, algo que la unía a la tierra más allá de la propiedad. Comenzó a colaborar con Javier de manera más abierta. Compartió no solo los hallazgos de documentos, sino también sus reflexiones más íntimas sobre su familia, sus raíces y las historias que habían quedado sepultadas con el tiempo. Así, cada conversación se transformó en una sesión de creación, donde ambos construían conexiones más sólidas entre los hechos y las emociones. No obstante, la presión seguía presente. Había un subtexto que empezaba a cobrar vida, un antagonista acechante que no se podía ignorar, las autoridades que podrían estar en su contra, las personas que tenían una historia diferente y que podrían llegar a reclamar lo que ella consideraba suyo. Esto representaba una amalgama de fuerzas que tentaban a María a regresar a la inacción. En un momento de claridad, a solas en su habitación, se sintió atrapada por esas presiones externas. Comenzó a cuestionarse si su viaje era realmente uno de empoderamiento o simplemente otra lucha entre la esperanza y la desilusión. Las voces de su familia resonaban en su mente, cada una arrastrando sus propias experiencias de guerra y paz, abandono y pertenencia, reclamo y rendición. Con cada decisión que tomaba, se sentía un paso más cerca de la verdad que había estado eludiendo. A pesar de la confusión, había comenzado a hilar un hilo de coraje en la telaraña de su vida. Al mirar por la ventana,
Su mente se llenó con una descarada determinación. «No voy a permitir que esto termine así», dijo en voz baja, como una promesa a sí misma. «Aún hay mucho por descubrir, y no solo quiénes somos, sino quiénes devenimos». De repente, una alerta vibró en su teléfono. Un mensaje de Javier. «Necesito que vengas. Hay algo relevante que deberías saber sobre la historia de la propiedad». Un cosquilleo de anticipación y temor la recorrió. ¿Qué revelaría Javier? ¿Sería una nueva capa en la complejidad de su camino? ¿O una amenaza que podría hacer que todo se desmoronara? Las preguntas llenaron su mente mientras se dirigía a la reunión, consciente de que el siguiente nivel de su viaje personal estaba a punto de comenzar, y que el futuro que tanto anhelaba dependía de cómo enfrentar las verdades que estaban por venir. María caminó con determinación hacia la reunión, su corazón palpitando con la mezcla de ansiedad y expectación que la acompañaba. Cada paso era una manifestación de su compromiso renovado con la verdad y su propia identidad. Mientras las calles pasaban en un borrón, su mente navegaba entre la posibilidad de una nueva revelación y las consecuencias que podría acarrear. Al llegar a la pequeña oficina donde se encontraban, pudo ver a Javier esperando en una mesa de madera desgastada. Su expresión había cambiado de un aire de confianza a uno de sincera preocupación. Cuando sus miradas se cruzaron, María sintió una conexión, un vínculo que trascendería el hecho de ser meros investigadores. Estaban en esta lucha juntos. «Gracias por venir», dijo Javier, su voz grave reflejando la gravedad del momento. «He encontrado algo en los documentos que puede cambiarlo todo». María se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre la mesa, temblando ligeramente. Ese pequeño gesto físico era como un ancla, un recordatorio de su propósito. «¿De qué se trata?», preguntó, intentando mantener la calma. Javier le mostró un documento descolorido, haciéndolo descansar sobre la mesa entre los dos. Era un mapa antiguo que representaba la propiedad familiar, pero con anotaciones que no había visto antes. Sus ojos se fijaron en una sección que marcaba un área específica con un símbolo que parecía un sello. «Esto», continuó Javier, «parece ser la ubicación de un antiguo acuerdo de la familia. Ellos no solo reclamaban la propiedad, sino que había temas relacionados con el patrimonio cultural y ciertas condiciones impuestas por los antiguos propietarios». María sintió que un torrente emocional la invadía. Este acuerdo no solo revelaba un aspecto legal, era un testimonio de la historia de su familia, uno que había quedado en segundo plano por generaciones. Las palabras «patrimonio cultural» resonaban en sus oídos. Estaban hablando de su legado. «¿Qué implica esto?», preguntó, su mente dándole vueltas a las ramificaciones. Si los descendientes de los antiguos propietarios no fueron debidamente compensados, esto podría significar que hay reclamos en su contra, y eso podría vitalmente debilitar nuestra situación actual. El aire en la habitación se volvió espeso con la tensión de lo inesperado. María sintió que un muro de duda se levantaba rápidamente. Aquel descubrimiento podría convertirse en una herramienta poderosa o en un arma que ella no sabía cómo manejar. ¿Estaba preparada para enfrentarse a antiguos reclamos, a potenciales conflictos legales, cuando más que nunca buscaba reivindicar su historia? En ese momento, la voz interna de María emergió como un eco inquebrantable. No podía permitir que esto la detuviera. Necesitaba convertir ese miedo en acción. «Javier, tenemos que prepararnos para lo que pueda venir», dijo, la firmeza en su tono revelando un nuevo nivel de resolución. «Este descubrimiento cambia las reglas». Mientras hablaban, ideas comenzaron a fluir y estrategias a tomar forma. María se sintió inspirada. Su mente se enfocaba en todas las piezas del rompecabezas. Tenía que buscar más, empaparse de los detalles y quizás encontrar personas de la comunidad que pudieran ofrecer testimonios que respaldaran su reclamo. Sin embargo, una pregunta persistente persistía en su mente. Si empezaba a excavar en este legado, ¿qué más podría descubrir sobre su familia que podría hacerla tambalear? Con cada palabra surgiendo durante el intercambio, el objetivo se tornaba más claro, pero también más desafiante.
Prometo que no me detendré aquí, finalizó María, su mirada fija en Javier. Esta historia es nuestra, y estoy lista para confrontar lo que esto signifique. En el fondo, un murmullo de inquietud crecía. Un nuevo desafío se cernía, y la revelación podría ser tanto un impulso como una carga. Una fuerza interna le decía que debía avanzar, pero otra parte de ella sabía que una vez que se abrieran ciertas puertas, nunca podría volver a llamarlas cerradas. A medida que se preparaban para el siguiente paso, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Estamos al tanto de la investigación, necesitamos hablar. El mensaje del número desconocido despertó la curiosidad y un destello de peligro en su interior. ¿Quién estaba al tanto de su búsqueda? Y, más importante aún, ¿con qué intenciones? Mientras su corazón se aceleraba, comprendió que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. María se quedó paralizada unos instantes, el brillo de la pantalla del teléfono iluminando su rostro en la penumbra de la oficina. Las palabras del mensaje resonaban en su mente como un eco inquietante. ¿Quién podía estar al tanto de su investigación y, más crucial aún, qué podrían querer de ella? La ansiedad comenzó a moverse en su interior, empujándola a cuestionar la validez de su búsqueda y el precio que podría tener. Javier, notando su tensión, alzó la vista desde los papeles regados sobre la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación, pero María decidió ignorar por el momento la incomodidad que le causaba su pregunta. Era el momento de actuar, no de ceder al pánico. No lo sé, pero debemos estar preparados para cualquier cosa, respondió mientras su mente empezaba a formar un plan. Eso era lo que necesitaba, un enfoque estratégico para tranquilizar su espíritu combativo. Con un gesto firme, convirtió el miedo en determinación. No podía darse el lujo de retroceder. Había tantas incógnitas envueltas en su familia. Ahora, con el descubrimiento del antiguo acuerdo, era el instante ideal para desenterrar verdades que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Pero también debía permanecer alerta. Estaba comenzando a elaborar su propia identidad en este laberinto de secretos familiares, y sabía que cada revelación podría ofrecer tanto claridad como confusión. Debemos involucrar a alguien que tenga más conocimientos sobre estos temas legales, sugirió María, casi sorprendida por su propia claridad mental. Era un momento de revelación personal. Al tomar la delantera, no solo estaba cumpliendo con su papel como investigadora, sino que también comenzaba a abrazar su poder interno. Javier asintió, su expresión convirtiéndose en una mezcla de respeto y admiración. Sin embargo, ella sabía que había un poco de escepticismo en su mirada. Era natural, dado que aún había muchas sombras que cubrir en su búsqueda de verdad. Conozco un abogado que puede ayudar, pero tiene mala fama en la comunidad, reveló Javier, inseguro sobre cómo proceder. Aquí era donde María tuvo otra epifanía. La reputación de una persona no determinaba su habilidad real. Es justo lo que necesitamos. No podemos permitir que el miedo a lo que digan los demás nos frene. Si él tiene las herramientas para ayudarnos a navegar esto, no deberíamos descartar la opción, afirmó María convencida. Asumía un rol más proactivo en su vida. Cada decisión que tomaba ahora parecía moldear no solo su historia, sino la manera en que se veía ante ella misma. Esta lucha no iba solamente de reclamar un legado material. Se trataba de desafiar su propia historia personal y construir una nueva narrativa. María sacó su laptop y comenzó a buscar información sobre el abogado mencionado, mientras su mente se inquietaba con pensamientos sobre el mensaje que había recibido. Una y otra vez, revisaba la conversación en el teléfono, aterrada por la posibilidad de que la conversación iniciara un camino del que no podría regresar. ¿Qué haremos si esa persona intenta sabotear nuestra investigación?, preguntó Javier, un tono de preocupación creciente en su voz. El miedo a lo desconocido estaba afectando su juicio. María respiró hondo. Su determinación se reafirmó. No iba a permitir que el miedo se interpusiera. La duda es un enemigo poderoso, pero hoy estoy decidida a confrontar mis propios miedos. Si hay alguien que quiere interferir, lo descubriré, y estaré lista, sea quien sea, y venga con lo que venga, dijo María,
sintiendo que una fuerza nueva brotaba en su interior. Justo cuando estaba a punto de concluir su búsqueda, un segundo aviso sonó en su teléfono. Era la misma figura anónima que había enviado el primer mensaje, pero en esta ocasión una advertencia más concreta. No sigas investigando, te lo advierto. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Esta confrontación no solo era un dilema profesional, sino que ahora la tocaba a ella de manera personal. Y así, entre la incertidumbre y la resolución, María comprendió que su viaje apenas comenzaba, un camino lleno de riesgos que exigiría coraje y preparación. La historia de su legado y su familia estaba en juego, y ahora tenía que decidir si seguía adelante desafiando cada advertencia o retrocedía conduciendo a su vida hacia la sombra del silencio. ¿Sería capaz de vivir con la incertidumbre de lo que podría encontrar? La respuesta se acercaba y el tiempo apremiaba. María sintió que la presión en su pecho aumentaba a medida que leía la advertencia en su teléfono. La imposibilidad de escapar de esta realidad le dejaba un gusto agrio en la boca. Sin embargo, una chispa de rabia comenzó a brotar en su interior, un incendio que encendía su deseo de seguir adelante, de no dejarse intimidar. Canceló la búsqueda y se levantó abruptamente, dejando su computadora a un lado. La decisión estaba tomada. Contactar al abogado no era solo un paso práctico, se había convertido en un símbolo de resistencia personal. Mientras buscaba el número, su mente se debate entre la lógica y la inminente amenaza. ¿Qué pasaría si este abogado termina por ser un riesgo en lugar de una ayuda? Esa duda era como un dardo en su costado, pero la necesidad de avanzar superaba cualquier vacilación. «Javier», dijo, volviéndose hacia él. «Voy a llamarlo ahora. No me importa su reputación, necesito su ayuda». El rostro de Javier reflejó una mezcla de preocupación y apoyo. Aunque sabía que el camino podría ser peligroso, también comprendía que la valentía era una cualidad que María estaba empezando a forjar. María tomó su teléfono y marcó el número. Al otro lado de la línea, una voz grave y áspera le respondió, y eso acentuó su determinación. «Hola, soy María. Necesito hablar sobre un asunto urgente que requiere tu experiencia legal». La conversación fluyó, y a medida que expuso sus necesidades, notó que comenzaba a entender la complejidad de la situación que enfrentaba. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba adquiriendo no solo conocimiento, sino también esa experiencia en manejo de situaciones apremiantes que antes le resultaba ajena. Después de unos minutos de intercambio informativo, el abogado aceptó reunirse con ella. Sin embargo, él le advirtió que lo que podría descubrir sería más complicado de lo que imaginaba. «La verdad no siempre se manifiesta de la manera que esperamos, María», dijo con un tono grave. «¿Estás segura de que estás lista para lo que pueda suceder?». El eco de sus palabras permaneció con ella mucho después de que colgó. «¿Estás lista?», resonaba en su mente, desnudando su vulnerabilidad y la realidad de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Aprendió en ese momento que la verdadera valentía reside en enfrentar lo desconocido, no solo por el resultado, sino por el desafío en sí mismo. Mientras se preparaba para la reunión, María decidió hacer un inventario personal de sus fortalezas. ¿Qué la motivaba realmente en esta búsqueda? Era su deseo de romper ciclos de silencio que habían pesado en su familia por generaciones. Era derrochar coraje en una vida que muchas veces había sido dictada por otras manos. Sin embargo, los pensamientos del mensaje amenazador empezaron a resurgir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a quién podría estar oculto detrás de la advertencia y la intensidad de la posibilidad asfixiante de que alguien desconfiara de ella. Poco a poco, la determinación se convertía en un escudo, protegiéndola mientras se adentraba en este camino. El día de la reunión llegó, y al entrar en la oficina del abogado, María sintió una mezcla de adrenalina y temor. La sala estaba decorada de manera austera, pero había un aire de autoridad que presionaba en su pecho. Sin embargo, al responder a la consulta del abogado sobre su motivación, se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas, sino también reafirmar su voluntad de cambio.
Estoy aquí para cerrar un capítulo oscuro y comenzar uno nuevo, afirmó, su voz resonando con confianza. No retrocederé. Los ojos del abogado parecieron iluminarse ante su fervor, algo que, inesperadamente, la llenó de energía. Pero mientras avanzaban en la conversación, una sombra cruzó la mente de María. Una revelación inquietante vino a su mente, y su voz se quebró ligeramente mientras preguntaba sobre el acuerdo que había encontrado. El tiempo se detuvo cuando escuchó una respuesta que nunca imaginó oír, suficientes para dejarla paralizada. Ese acuerdo está lleno de secretos que en su momento pudieron poner en peligro a tu familia. Algunas cosas mejor dejan de ser investigadas. La atmósfera se tornó tensa. Sería un punto de no retorno, y María sintió que el peso de la decisión de continuar pesaba sobre ella más que antes. No solo se trataba de su legado, era también sobre su propia identidad, un camino de autoidentificación sin precedentes. El último eco de la advertencia reverberó en su mente mientras se preparaba para enfrentar este nuevo reto. El momento de la verdad había llegado, y se preguntó si estaba lista para descubrir no solo lo que había detrás de esa advertencia, sino también lo que significaba realmente para ella misma. Nada podría prepararla para lo que descubriría a continuación. María salió de la oficina del abogado con una mezcla de temor y determinación. Las palabras que había escuchado retumbaban en su mente, como un recordatorio crudo de que la búsqueda de su historia podría desenterrar secretos que cambiarían su percepción del legado familiar. Sin embargo, la urgencia de recuperar su hogar, de rescatar su identidad, se había transformado en un motor que reavivaba su coraje. No se permitió un respiro. Al regresar a casa, se sentó en la mesa, rodeada de documentos, mientras su mente corría a 1000 por hora. Sabía que debía enfrentarse a los miedos y, sobre todo, tomar decisiones informadas. Era hora de empoderarse, no solo luchando por su hogar, sino también reconciliándose con su pasado. Se sumergió en la investigación, mejorando su entendimiento de la historia legal detrás de su propiedad y considerando las implicaciones del acuerdo antiguo. Días de estudio meticuloso florecieron en noches en vela. Cada documento revisado, cada hecho desenterrado, alimentaba su sentido de propósito. María no estaba sola. La voz de su abuelo resonaba en cada paso. La conexión con su linaje se volvía cada vez más palpable, revelándole que lo que había comenzado como una lucha por la propiedad se transformaba en un viaje de autodescubrimiento y afirmación personal. La historia de su abuelo, de su familia, de su hogar, se entrelazaban en una narrativa que reclamaba un reconocimiento merecido. Finalmente, después de semanas de investigaciones intensas, estaba lista para dar el siguiente paso. Contactó a Javier para compartir sus hallazgos y su renovada confianza. La colaboración había crecido entre ellos y ahora se sentían como un equipo sólido en la lucha por sus derechos. Cada conversación no solo les ayudaba en el camino legal, también consistía en apoyarse el uno al otro, forjando una amistad renovada y una alianza en la batalla por el legado de María. Una semana después, llegó el día de la audiencia. El salón del tribunal era intimidante, pero María cruzó la puerta con la cabeza alta y el corazón firme. Había ensayado su declaración, cada palabra cargada de intención. Cuando llegó su turno, se levantó y habló con una claridad serena, combinando los hechos legales con el poder emocional de su historia familiar. Explicó no solo la importancia de la propiedad en términos legales, sino también qué significaba para ella y sus hijos, el amor que se había vertido en cada rincón. En ese momento, no solo estaba reivindicando su hogar, estaba afirmando su identidad y su derecho a pertenecer. Sus palabras resonaron en la sala, convirtiéndose en un testimonio de lucha y conexión a las raíces. El juez, un hombre de mirada comprensiva, parecía escuchar cada sílaba. Cuando finalmente se pronunció, la sala se llenó de tensión. Se considera el legado de la familia en el contexto de las leyes de propiedad. La historia no puede ser ignorada. Su decisión fue unánime. La propiedad permanecía en manos de María.
Al escuchar la resolución, una descarga de emociones la invadió. Una montaña de incertidumbres había sido desplazada, y con cada lágrima que brotó, sintió que cada dolor, cada duda y cada sacrificio habían valido la pena. Había conquistado su miedo y transformado su lucha en victoria. María no solo había logrado mantener su hogar, había descubierto la fuerza que siempre había llevado dentro. Al salir del tribunal, sintió que flotaba. Una nueva vida aguardaba. Había encontrado un equilibrio entre el pasado y el futuro, tomando el control de su narrativa. Se volvió hacia Javier, quien con una sonrisa de orgullo la felicitó. La batalla no solo les había unido como compañeros de lucha, sino también como amigos inquebrantables. Mientras contemplaba su hogar al regresar, se dio cuenta de que la casa no solo era un refugio físico, sino un símbolo de su historia, del amor de su familia y su legado. Ella había escrito su propia historia, desafiando el destino y resignificándolo para sí misma y sus hijos. María se convirtió en portavoz de su comunidad, compartiendo su historia de resiliencia en espacios donde otros podían estar luchando con sus propias batallas. Ella entendió que su viaje no había sido solo personal, sino que había resonado en otros, empoderando a quienes las circunstancias habían hecho sentir impotentes. Instantes después, mientras sus hijos reían en el jardín, comprendió que había transformado su vida. Había aprendido a no rendirse y a construir su futuro con valentía. Su legado era ahora una herencia de fuerza y amor, un legado a compartir con las generaciones venideras. Nunca dejen que nada les impida luchar por lo que les pertenece. La historia de María, que comenzó como una lucha por una casa, se había transformado en una travesía de autodescubrimiento y fortaleza personal, dejando atrás el miedo y abrazando el poder de su propia voz. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.